¿Confías en el intercambio de favores? En caso afirmativo, debo comunicarte algo desfavorable. Estás participando en un juego que ha sido creado con la intención de que no se pueda ganar. A veces, lo que entregas no vuelve, y lo más lamentable es que al regresar, puede no ser ni siquiera lo que habías imaginado. En nuestro entorno cotidiano, nos encontramos constantemente con compromisos de intercambio, como si la dinámica del universo se basara en un equilibrado intercambio de favores. Sin embargo, la verdad es un tanto más descarnada. En ocasiones, entregas sin recibir nada a cambio, y la otra persona simplemente toma y se va. En este lugar no existen seguridades, ni una justicia celestial que pueda nivelar la situación. ¿Te resulta frustrante? ¿Estás completamente seguro? Es posible evitarlo. Igualmente, en el contenido audiovisual de hoy, la corriente filosófica del estoicismo aborda este tema. No aguardes recompensa alguna. Realiza acciones por elección propia, no por obligación hacia otros, aunque cause dolor. Resulta liberador. Efectivamente, las verdades incómodas acerca de la reciprocidad son indispensables. A pesar de ser dolorosas, no puedes faltar a la lección final. Te dejará sin habla. ¿Estás preparado para recibirlas? Antes de empezar, te invito a escuchar este relato que te permitirá comprender de manera más profunda la sabiduría que se encuentra en este contenido. En un diminuto pueblo junto al mar, vivía una muchacha que se dedicaba a la pesca. Respondía al nombre de Elena. Su fama se debía a su actitud generosa y a su costumbre de repartir el pescado más reciente con las personas de su comunidad. Todas las mañanas partía hacia el mar muy temprano y volvía con una excelente captura, repartiendo una parte de sus peces a quienes lo requerían. No obstante, un día, Elena se enfermó gravemente y no pudo ir a pescar. Después de tanto tiempo brindando asistencia a los demás, confiaba en el respaldo de sus vecinos durante su periodo de recuperación. Para su asombro, únicamente un reducido grupo se presentó en su hogar. Hubo quienes ofrecieron justificaciones. No cuento con lo necesario, ya te he brindado apoyo con anterioridad. O es probable que otra persona lo haga. Al inicio, Elena experimentó sentimientos de deslealtad. Después de dedicar varios días a meditar sobre la situación, finalmente llegó a comprender una verdad dolorosa. Se percató de que su actitud amable no aseguraba que los demás actuaran de la misma manera. Considerar recibir algo a cambio como una expectativa era como plantar en un suelo improductivo. No obstante, esto no implicaba que su acto de dar fuera incorrecto, sino que necesitaba mejorar en la selección de las personas a las que dedicaba su tiempo y esfuerzo. Después de recuperarse, Elena regresó al océano con una perspectiva renovada. Optó por mostrar generosidad a quienes apreciaban sinceramente su apoyo, en lugar de hacerlo con aquellos que simplemente recibían sin mostrar gratitud. De esta manera, con el paso del tiempo, logró establecer vínculos más auténticos y comprendió la verdadera esencia de brindar sin guardar rencores. Un día, una vecina que nunca había tomado en cuenta su respaldo acudió buscando asistencia. Elena contestó con una sonrisa gentil, pero decidida. La reciprocidad se construye, no se demanda ni se ruega. Lo que plantas en los demás es lo que recoges. Sin embargo, no todos los suelos son productivos. Decido enfocar mi atención en preservar mi energía y estar presente para aquellos que también valoran mi bienestar. El mensaje que nos deja este cuento es que la reciprocidad se ofrece como un obsequio, no como una certeza. Aunque no siempre recibiremos la recompensa que deseamos, es importante seguir siendo generosos sin dudarlo. Es fundamental saber identificar a las personas que realmente valen la pena para dedicarles nuestro tiempo y energía. Si los videos te resultan provechosos, te invito a suscribirte
y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas actualizaciones antes de empezar con la primera lección. Empezamos. 1. Como editor de textos personalizados, debes parafrasear el texto del usuario siguiendo las instrucciones proporcionadas. No siempre se recibe lo que se da. ¿Alguna vez has ayudado a alguien y luego te has sentido como un perro esperando en la puerta a que te devuelvan el favor? Si la respuesta es afirmativa, te damos la bienvenida al grupo de aquellos que todavía confían en la reciprocidad de las acciones. No te inquietes. Varios hemos experimentado esa situación. Sin embargo, permíteme comunicarte algo que seguramente no desearás recibir. En ocasiones, no se respeta esa normativa y, para empeorar las cosas, no siempre recibes lo que das de la forma en que esperas. Imagina prestando dinero a un amigo porque sabes que lo necesita o brindándole tu apoyo en el momento en que más lo necesita. Al comienzo, todo parece marchar correctamente. Sientes que el karma te favorece y confías en que el universo te recompensará de alguna manera. Sin embargo, el tiempo avanza y tu amigo ni siquiera hace referencia a esa ayuda que le diste. No hay indicios de que vayan a corresponder el favor, y mucho menos de una manera impresionante o llamativa. La reciprocidad, esa agradable fantasía de equidad global, no suele manifestarse de forma rápida ni clara según quisiéramos. Y eso, mi estimado amigo, representa una de las duras realidades que nadie desea revelarte acerca de la existencia. Por supuesto, los estoicos tenían conocimiento de este concepto, comprendían que la auténtica tranquilidad no proviene de la expectativa de que los demás actúen según nuestros deseos, ni de aguardar que la justicia reine constantemente en el mundo. Los estoicos nos instruyen en la práctica de brindar desinteresadamente, comprender que la reciprocidad no suele ser instantánea ni completa, resulta liberador. Lo verdaderamente relevante es lo que permanece, nuestra actitud, cómo entregamos y aceptamos. Si esta verdad no te ha agradado, no tienes por qué inquietarte. Nuestro propósito no es empeorar tu estado de ánimo, sino ayudarte a considerar la situación desde una perspectiva diferente. En vez de aguardar a que alguien te retribuya, modifica tu perspectiva. Realiza las acciones simplemente porque así lo deseas. Si al final alguien te recuerda, es ideal. En caso contrario, está igualmente bien. El secreto radica en no aferrarse a la idea de que todo lo que se ofrece debe retornar de igual forma. Para afrontar este tipo de circunstancias de manera efectiva, es recomendable concentrarse en la importancia fundamental de tus acciones. Si decides colaborar con un colega en el trabajo, que sea por generosidad y no con la expectativa de recibir algo a cambio, realiza la acción, ya que te brinda satisfacción al ser de ayuda. ¿Cuál es aquello que verdaderamente colma tu ser? Quizá la satisfacción interior de haber actuado de manera correcta, sin requerir aprobación externa. Esa es la ubicación del auténtico poder. Cuando brindes algo a otra persona, sea tiempo, dinero o apoyo emocional, reflexiona sobre si lo haces por la satisfacción personal o con la expectativa de recibir algo a cambio. En caso de que optes por la primera opción, la ley del intercambio invisible tendrá un impacto menor en ti. En caso de ser inevitable, ten presente que en ocasiones el tiempo es el único factor determinante en el equilibrio de las circunstancias. El intercambio puede no ser siempre directo ni instantáneo, lo cual no representa un problema. La auténtica riqueza radica en ofrecer sin limitaciones, en hallar plenitud personal en la acción en sí misma, sin importar las consecuencias futuras. La filosofía estoica nos instruye en la importancia de no basar nuestra tranquilidad en los demás,
ya que lo que ofrecemos puede no volver de la manera que imaginamos, pero nuestra esencia, al dar, perdura invariablemente, tal como nos enseñó Epicteto. La verdadera medida de la vida no radica en lo que obtenemos, sino en nuestra capacidad de brindar generosamente, sin esperar recompensa. Número 2. Cuando ofrecer resulta en desventaja, en ocasiones, la actitud generosa puede transformarse en una especie de adicción, la cual empieza con la más noble de las intenciones, pero con el transcurso del tiempo te lleva a ser considerado como ingenuo. No me refiero a las muestras de cortesía que, al ser recibidas, generan una sensación positiva tanto en uno mismo como en el otro individuo. Se trata de la generosidad excesiva, aquella que impulsa a brindar sin límites, aguardando que en algún momento alguien corresponda el gesto. Sin embargo, eso no sucede siempre. La existencia no se basa en hacer trueques, y es en ese punto donde aparecen las realidades incómodas. En ocasiones, aunque brindes generosamente, no siempre obtienes una retribución equivalente. No solo hablo de los obsequios o de las acciones tangibles, me refiero a tu tiempo, a tu vitalidad, a tu respaldo emocional. Mientras más brindas, mayores son las expectativas puestas en ti. Te transformas en un manantial interminable de generosidad, y lo más lamentable es que los demás ni siquiera se percatan de ello. Al buscar la aprobación de los demás, descuidas tu propio bienestar. La falta de equilibrio en esta clase de actos generosos tiene consecuencias que no todos están dispuestos a afrontar, a pesar de ser previsibles para todos. ¿Alguna vez has entregado todo por alguien y, al necesitar algo a cambio, esa persona no ha estado presente? La clave radica en que, si no hay reciprocidad, todo lo que has ofrecido se convierte en una carga, un fardo que ni siquiera elegiste llevar. La clave no radica en cesar de ofrecer, sino en discernir el momento oportuno para brindar y el momento adecuado para reservar algo para uno mismo. Si te identificas con este modelo, no te preocupes, no estás solo en esto. Los estoicos solían discutir con frecuencia acerca de la relevancia de mantener un equilibrio y de no permitir que la generosidad se convierta en exceso. De acuerdo con su perspectiva, sacrificar la tranquilidad interna en aras de complacer a los demás es considerado uno de los errores más grandes que se pueden cometer. Es aceptable dar, pero hacerlo en exceso puede causar un desequilibrio en tu vida. Es imposible ofrecer lo que no se posee. Y si agotas todas tus energías, ¿quién estará ahí para recargarte? ¿De qué manera se puede interrumpir esta dinámica? Comienza por fijar restricciones en primer lugar. No consiste en ser individualista, sino en actuar con astucia. Reflexiona sobre si la persona en cuestión realmente requiere el producto o servicio que estás proporcionando. En caso contrario, no te veas en la necesidad de proporcionar todo lo que posees. Fomenta la reciprocidad en tus vínculos, sin considerarla como una transacción. Hazlo por tus propias razones, no con la expectativa de recibir algo a cambio. La generosidad, al igual que cualquier otra cosa, requiere equilibrio. Recuerda siempre que nadie va a cuidar de ti, tanto como tú mismo. Cuando has descuidado tu propio bienestar, es el momento de reflexionar internamente y reconocer que también mereces atención y cuidado, que también mereces ser atendido. Cuando percibas que alguien está demandando más de lo que puedes brindar, ten presente que tu valía no radica en tus acciones, sino en el autocuidado que te otorgas. Al final, es positivo ser generoso, pero evita ser la persona que siempre da sin recibir nada a cambio. Si descuidas tu propia persona, nadie más se tomará la molestia de mantenerte presente. Según un antiguo proverbio estoico, la auténtica generosidad empieza al aprender a ofrecer lo que posees sin sacrificar tu esencia. Por favor, reformula el texto en un estilo formal.
El mito de la equidad en el intercambio. ¿Has participado alguna vez en un juego en el que todos se comprometen a comportarse de forma equitativa, solo para descubrir al final que algunos no están respetando las normas? En el gran tablero de la vida se escucha mucho sobre la igualdad. Sin embargo, al poner en práctica las acciones, la situación se vuelve más compleja. No se trata de ser paranoico, sino de que la reciprocidad, esa noción encantadora de dar algo y recibir algo a cambio, a veces no opera según nuestras expectativas. Resulta interesante cómo la mayoría de las personas están obsesionadas con la creencia de que al ser amable con los demás, estos responderán de la misma manera. Esta idea se inculca desde la infancia. Si mantienes una actitud positiva, recibirás recompensas de la vida. Sin embargo, en la práctica, no todos actúan de manera honesta. No es cuestión de ser negativos, sino de veces ilusionarnos con la idea de que todos se comportarán de manera justa, algo que no siempre sucede en la realidad. La idea de reciprocidad, tan llena de idealismo, resulta ser más una fantasía que nos han hecho creer. Los seguidores del estoicismo mencionaban la importancia de aceptar la realidad sin añadidos, ya que reconocían que las personas no siempre comparten las mismas motivaciones. Unos te sonreirán mientras intentan obtener algo de ti, mientras que otros ni siquiera se molestarán en hacerlo. Reflexiona por un instante sobre cuántas veces has brindado tu ayuda sin esperar reciprocidad, solo para descubrir que la otra persona ni siquiera valora tu acción o, lo que es peor, ni siquiera recibes un agradecimiento. No nos referimos a aguardar una recompensa o un elogio, sino a la mera bondad humana de llevar a cabo lo correcto. Sin embargo, la reciprocidad en estas situaciones carece de lógica, ya que quien la brinda no muestra verdadero interés en nivelar la situación. En muchas ocasiones, en lugar de dar algo por confiar en alguien, lo que sucede es dar algo con la expectativa de recibir algo a cambio. Ese es el quid de la cuestión. Aunque cause sufrimiento, la solución es sencilla. Evita depositar tus expectativas en las personas a tu alrededor. Si te quedas aguardando a que los demás correspondan con un favor o un gesto amable, experimentarás frustración de manera continua. Los estoicos nos enseñan que solo tenemos poder sobre nuestras propias acciones, no sobre las de los demás. Recordándonos esta sabia lección, cuando esperas que los demás actúen de la misma forma en la que tú lo haces, estás edificando un frágil castillo de naipes. Cuando sopla una suave brisa, todo se desmorona. Aceptar que no todos se comportaran de manera ética o generosa es un reto, pero es fundamental para evitar constantes desilusiones. ¿Qué podemos hacer respecto a esta creencia en la igualdad? ¿Qué hacer para gestionar esas expectativas de recibir algo a cambio? El secreto radica en liberarse. Deja de aguardar a que el mundo te retribuya lo que has ofrecido y concéntrate en brindar, sin aguardar recompensa alguna. Sé que no es sencillo, pero al desprenderte de ese peso, encontrarás mayor tranquilidad contigo mismo. Al final, lo relevante no es las acciones de los demás, sino las decisiones que tomas tú. Si continúas aguardando a que el mundo sea equitativo, pasarás tu vida llena de desilusiones al obrar según tu propia noción de equidad, sin necesidad de la reacción de los demás. Habrás obtenido algo más valioso que simplemente un favor correspondido. Aceptar que no todos actuarán con honestidad y que la reciprocidad no es garantizada no implica adoptar una actitud cínica o derrotista. Por el contrario, consiste en deshacerse de las expectativas poco realistas y decidir ser auténtico sin importar las acciones de los demás. Los estoicos nos instruyen en la importancia de no tener expectativas de recompensa, sino de comportarnos de acuerdo con nuestra esencia interna.
A pesar de que las verdades incómodas acerca de la reciprocidad puedan resultar dolorosas, en verdad nos brindan mayor libertad, ya que dejamos de estar condicionados por los demás para alcanzar la plenitud. Según las palabras de Marco Aurelio, la equidad no es algo que los demás deban hacer, sino un obsequio que tú eliges brindar. Por favor, reformula el texto para que suene más formal y académico. El costo de aguardar una recompensa, estar a la espera de una recompensa, es similar a dedicar todo tu tiempo y esfuerzo a una máquina de juegos de azar. Al depositar tus monedas, al accionar la palanca, nunca puedes estar seguro de si obtendrás un premio o si te quedarás sin nada. Nadie te lo dice. Sin embargo, la realidad es que existe un costo oculto que asumes al convertir la reciprocidad en un requisito fundamental en tus vínculos. ¿Quién no ha experimentado alguna vez la ilusión de que todo lo que entregas finalmente será reciprocado? Cuando las cosas no suceden de esa manera, es entonces cuando comienzan las dificultades. Siempre estás disponible para ayudar a los demás, brindas apoyo, estás atento, te interesas, realizas esa acción porque consideras que es lo apropiado. Después, en cierta ocasión, requieres ayuda y de repente no hay nadie a tu disposición. ¡Qué sorpresa! ¿Alguna vez has experimentado esa sensación? Como si cada vez que te esfuerzas no fuera reconocido, como si los demás intentaran valorar todo lo que ofreces. Cuando se tiene una esperanza, esta se siembra como un pequeño brote que puede transformarse en desilusión, creciendo sin control como una maleza. ¿Y conoce cuál es la parte más negativa de la situación? El hecho de tener esas expectativas no solo resulta en sentimientos de frustración, sino que también afecta tu tranquilidad emocional. La corriente filosófica estoica nos enseña que es importante no basar nuestra felicidad en elementos ajenos, como la aprobación o el aprecio de los demás. Según la filosofía estoica, la auténtica libertad radica en actuar sin aguardar recompensa, tal como un árbol que brinda sombra, sin solicitar nada a cambio. Deberíamos adquirir la habilidad de actuar sin depender siempre de obtener una gratificación al instante. Aunque suena atractivo en la teoría, ¿estamos verdaderamente preparados para adoptar ese estilo de vida? Y ahora nos enfrentamos a la primera verdad, que resulta incómoda. No se puede exigir a los demás que te retribuyan lo que les brindas. Incluso es posible que pase desapercibido. Sientes dolor en esa parte. Es mejor que empieces a aceptarlo. Por lo general, las personas suelen comportarse de acuerdo con sus propios deseos y restricciones. Si encuentras a alguien que corresponda con lo que das, es una situación maravillosa. En caso contrario, no lo consideres como una ofensa dirigida hacia ti. La vida, una lección de humildad que nos enseña que la justicia y la equidad no siempre están presentes en todo. Entonces, ¿de qué manera podemos afrontar esta dura situación? Existe un enfoque sencillo, pero sumamente efectivo. Aprende a brindar, sin aguardar recompensa alguna. Exactamente como se escucha, deja de buscar constantemente muestras de agradecimiento por todo lo que haces. En ocasiones, basta con tener la certeza de que has actuado de manera adecuada, sin complicaciones adicionales. Si alguien expresa su gratitud, perfecto. En caso contrario, no hay problema. El verdadero inconveniente no radica en la falta de reconocimiento, sino en tu excesiva dependencia de ese reconocimiento, la cual afecta tu felicidad de manera significativa. Y eso, mi querido amigo, nos vuelve susceptibles. Y nadie desea estar en ese estado constantemente. Cuando decidas ayudar a alguien nuevamente, ten en cuenta esta reflexión. Realiza acciones por su valor intrínseco, no con la expectativa de recibir recompensas. Puede resultar sorprendente lo liberador que resulta dejar de sentir esa urgencia.
Cuando logramos soltar la necesidad de recibir algo a cambio, es entonces cuando alcanzamos la auténtica tranquilidad. Al llevarlo a cabo, es probable que notes que lo esencial no es lo que recibes, sino lo que puedes ofrecer sin preocuparte si es valorado por otros o no. Según las palabras de Brian Tracy, la auténtica libertad radica en obrar sin aguardar recompensa alguna. Número 5. El fenómeno de la reciprocidad danina. ¿Te has sentido alguna vez como si, sin importar cuánto entregues, nunca resultara ser adecuado? Cuando sientes que los demás tienen expectativas altas sobre ti, pero al final no recibes el apoyo que esperabas. La reciprocidad, tan renombrada, es como una regla implícita que se percibe como justa y equilibrada. No es así. Sin embargo, en la práctica, es posible que se convierta en un engaño emocional que muy pocas personas se animan a admitir. La reciprocidad tóxica se manifiesta en relaciones donde, en vez de haber una distribución justa, uno se ve inmerso en un patrón de dar sin recibir lo correspondiente. ¿Cuál es la razón de nuestra caída en esa situación? La reciprocidad tendría que ser algo fácil de practicar. Entrego lo que poseo, obtengo lo que me corresponde. Constituye la premisa fundamental en las interacciones entre personas. No obstante, surge una complicación cuando se utiliza de manera sesgada en beneficio de una de las partes, alejándose así de la generosidad o la reciprocidad. Si en algún momento has entregado más de lo que has recibido, no me refiero únicamente a bienes materiales o dinero, sino a tu tiempo, tu energía o tus sentimientos. Entenderás a lo que me refiero. Es en ese momento cuando aparece la reciprocidad danina. En ocasiones, al principio, no te das cuenta de ello, lo cual resulta ser lo más desfavorable. Empieza con acciones modestas, brindando asistencia de vez en cuando, realizando favores que surgen de manera espontánea. Conforme pasa el tiempo, uno se da cuenta de que la situación se desequilibra cada vez más en favor de una sola opción. Esa es la primera estrategia emocional. Te hacen creer que tienes una deuda constante. Incluso cuando no es el caso, parece que intentan convencerte de que la única forma de ser merecedor de amor, amistad o respeto es entregando constantemente, sin considerar lo que recibes a cambio. Al reflexionar, podemos notar que esta dinámica guarda similitudes con el concepto estoico de dominio de las emociones personales. Conversaban sobre la importancia de no permitir que influencias externas nos controlen. En este lugar, lo que ves afuera no son solo las personas, sino las expectativas que generas al tratar de satisfacer las demandas de los demás. Provoca un sentimiento de culpa al no poder ofrecer más. A pesar de haber entregado todo lo posible, la trampa emocional radica en la sensación de no encontrar espacio para el reposo, en la inexistencia de armonía y en la constante percepción de carencia en tus acciones. La resolución de este problema no es complicada, aunque no es algo que encontrarás en todas las guías sobre relaciones saludables. Es importante tener en cuenta que no siempre es necesario recibir algo a cambio de dar, aunque es fundamental saber cuándo detenerse. Si no se recibe nada a cambio, es fundamental establecer límites precisos y comprender que la reciprocidad no funciona como una transacción bancaria. No es que te entregue esto, sino que tú me proporcionas lo otro. Se caracteriza por ser más dinámico, espontáneo y fundamentado en la consideración hacia los demás. Adquirir la habilidad de negarse y cuidar tu energía es una manera de acabar con la reciprocidad danina. La reciprocidad no tiene nada de malo. La cuestión está en que, al igual que sucede con todo en la existencia, es posible ser influenciado, tergiversado y quedar atrapado por tus propias esperanzas. Al dar, es importante hacerlo de corazón, sin sentir que estás obligado a hacerlo. Es importante tener presente que tus sentimientos no deben ser utilizados como objeto de intercambio,
sino como un tesoro que merece ser protegido. La doctrina estoica nos brinda lecciones sobre la importancia del equilibrio, el dominio de aquello que está en nuestras manos y la resistencia a las presiones externas. Cuando alguien intente atraparte en la dinámica de la reciprocidad tóxica, es importante detenerte, reflexionar y considerar si el acto de dar proviene de la generosidad o si se trata simplemente de un juego emocional unilateral. Según las palabras de Gandhi, la reciprocidad implica respeto y equilibrio, no una obligación de pago. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. No todos aprecian tus esfuerzos. ¿Te ha pasado alguna vez que te esfuerzas al máximo por alguien? Entregas todo de ti con entusiasmo y generosidad, y lo único que obtienes a cambio es un breve agradecimiento o incluso un completo silencio. ¿Has experimentado esta situación antes? Estoy segura de que es así. Aunque te cueste aceptarlo, resulta doloroso. Creemos que nuestra labor será reconocida por los demás y que la gratitud surgirá de manera espontánea. Pero adivina qué, no suele ser de esa manera. Y eso, camarada, es una de esas verdades incómodas, que la vida no se toma la molestia de revelarte. Es fundamental comprender que no todos comparten tu misma percepción de reciprocidad. Es algo muy simple. Puede ser que tengas la costumbre de expresar gratitud, responder o retribuir amablemente, pero no todos actúan de igual forma. Quizás todo lo que realizas se ajusta a lo previsto en tu mente. Quizá piensan que no es necesario expresar gratitud, ya que consideran que lo que se ofrece carece de importancia en su perspectiva, es decir, tu dedicación se pierde ante su falta de interés. Es similar a obsequiar un libro a alguien que no tiene el hábito de leer. A pesar de tus esfuerzos y de haber seleccionado cuidadosamente el título, al entregarlo con ilusión, la persona lo ignora y lo deja olvidado en un rincón, sin siquiera abrirlo. ¿Te resulta familiar? En ocasiones, realizamos acciones con la esperanza de que sean apreciadas de la misma manera en que nosotros las apreciaríamos, pero nos enfrentamos directamente a la dura realidad. La capacidad de reconocer tus acciones no es igual en todas las personas. No todos perciben el sacrificio, el trabajo arduo o la generosidad de la misma manera. Hay personas que pasan por alto o no valoran eso, y el impacto es significativo. ¿Cuál sería la acción adecuada a tomar en esta circunstancia? En primer lugar, la corriente filosófica del estoicismo puede ofrecernos una indicación. Es imposible influir en las respuestas de los demás, pero sí en cómo nos impactan. Los principios de los estoicos nos instruyen en enfocarnos en aquello que podemos controlar, y a pesar de que pueda parecer una solución sencilla, posee una gran influencia. Es imposible alterar a las personas o sus respuestas, pero tienes el poder de controlar cómo manejarlas. Si una persona no contesta de la manera que tenías prevista, eso es asunto suyo, no tuyo. El secreto radica en liberarse de las expectativas. Parece una frase de ánimo genérica, quizás, pero hay algo de verdad en eso. Al liberarte de la expectativa de que los demás actúen de la misma manera que tú, podrás deshacerte del peso superfluo de la desilusión. No implica que debas renunciar a tu generosidad, ni que debas endurecerte, sino que descubrirás cómo brindar sin aguardar recompensa alguna. Al final del día, lo verdaderamente relevante es cómo actúas con la intención adecuada, no las acciones de los demás hacia ti. Las expectativas, al igual que un boomerang mal arrojado, suelen volver causando sufrimiento. Sería más conveniente cesar la actividad de arrojar boomerangs. Al no tener expectativas de recibir una respuesta o reconocimiento, te libras de la decepción que surge al no recibirlo. Cuando te veas nuevamente en esa circunstancia de cuestionarte por qué no reconocen tu valía, ten presente que la vida no siempre se desarrolla como lo planeas.
Es normal que algunas personas no reconozcan el esfuerzo que hay detrás de tus acciones. El valor que posees no está determinado por la opinión de los demás, sino por la integridad de tus acciones, tal como expresaba un anciano sabio. Es posible que te conviertas en esa persona en el futuro. Aquello que entregas se convierte en tuyo. Lo que obtienes de ellos es tuyo. Por favor, reformula el texto en español, manteniendo el significado original, pero utilizando un vocabulario más formal y sofisticado. Rechazar también implica otorgar. Hablemos con total transparencia. La existencia no se basa en un constante trueque de favores. A pesar de lo que pienses, no todo lo que entregas te es devuelto, ni todo lo que obtienes requiere compensación. Son esas verdades incómodas que nadie se atreve a mencionar. Si piensas que al ser amable, generoso o incluso un poco sacrificado, recibirás de vuelta lo que das, estás engañándote a ti mismo, ya que aprender a negarse es una de las formas más significativas de reciprocidad, no solo con los demás, sino principalmente contigo mismo. Ponte en el lugar de una taza de café. Todos desean obtener algo de tu presencia: la familia, los amigos, la vida laboral y la sociedad. Por supuesto, todas las personas tienen la posibilidad de solicitarte un trago. Pero, ¿qué sucede si permites constantemente que todos te agoten por completo sin dejar nada en ti? Un café sin contenido carece de sabor. De la misma manera, una persona vacía como tú tampoco tiene mucho valor. Aquí es donde radica la importancia de saber rechazar. La solicitud de las personas es algo inherente, no es el problema en sí. A menudo nos sentimos obligados a satisfacer las expectativas de los demás, sin considerar si tenemos algo valioso que ofrecer, todo por temor a decepcionar o a sentirnos incompetentes. De repente, una muestra de altruismo se transforma en una responsabilidad, no tanto por las solicitudes de los demás, sino por tu propia aceptación. Es en este punto donde la filosofía estoica se convierte en una ayuda fundamental. Los estoicos no nos indican que debemos ofrecer de manera constante,